Gracias, señor presidente. A ver, empecemos por decir que esta ley reglamentaria del acto de regalías resultó ser peor que mis peores advertencias y mis peores preocupaciones. Ya aquí le han dado un par de puntadas a eso, porque el acto legislativo fue muy malo, pero esta norma reglamentaria, como vamos a ver, empeora, digámoslo así, el acto legislativo. Bueno, primero se confirma una cosa que ya estaba clara, que es un golpe a las regiones productoras, a los departamentos y municipios productores, y en las normas se agrava, pero digamos que ese golpe ya ha sido señalado aquí y es conocido. Se confirma que se despoja a los municipios de Colombia de unos derechos que tenían. A los municipios de hoy y a los municipios de mañana se los despoja de esos derechos, como vamos a ver. Esto, por supuesto, que a mi juicio es bien grave porque constituye una lógica bien poco democrática en lo que tiene que ver con el manejo de los recursos públicos. Se confirma otra cosa que advertimos, que se va a acoger estos recursos, que en muy buena medida eran para obras de tipo local, muy importantes, pero de tipo local, proyectos chichigüeros, que ha llamado despectivamente el ministro de Hacienda, y repito mi definición, un proyecto chichigüero es como llama un magnate algo muy importante de un pobre. Aquí prácticamente desaparecen los proyectos chichigüeros y todos se vuelven proyectos del interés nacional. Repito, no me opongo a que haya proyectos del interés nacional, pero sí discuto por qué se financian con los recursos que deberían favorecer a los más débiles del país. Y en tercer término, y esto es bien notorio, el grado de dictadura del gobierno nacional sobre la administración de estos recursos es casi que inaudita. Es casi que inaudita, señor presidente, porque todo está medido, como voy a explicar, minuciosamente, para que solo se pueda hacer lo que quiera el gobierno nacional, y en muy buena medida los municipios y los departamentos son convidados de piedra en una maraña de pasos, todos calculados para que en cada paso el gobierno nacional imponga su punto de vista. En primer término, hay una gran comisión que es la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, donde se esto del control del gobierno nacional está diseñado para que parezca que no. Entonces, en esa comisión, por ejemplo, general de regalías, hay 7 votos, 4 no le pertenecen al gobierno nacional, pero se exige una votación calificada que hace que nada se pueda hacer sin permiso del gobierno nacional, y la Secretaría Técnica la hace el Departamento Nacional de Planeación con un inmenso poder. De paso, digamos que le dan tantos poderes a Planeación Nacional además de todos los que ya tiene, que no me sorprendería que Planeación Nacional pueda terminar hasta haciendo empanadas en el ordenamiento jurídico colombiano, porque la autorizan para todo. Ni que fuera de maravilla la experiencia que la nación ha tenido con Planeación Nacional cuando ha sido realmente bastante negativa. La formulación y la presentación de los proyectos, que es lo que tendría que hacer un municipio o un departamento que quisiera realizar un proyecto, se tiene que hacer por las metodologías y lineamientos del Departamento Nacional de Planeación. Los proyectos tienen que estar en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, lo que quiere decir que tienen que ser proyectos del interés nacional. Y ya vamos a ver que para proyectos del interés local apenas se destina una suma insignificante. Va también señalado allí que los proyectos tienen que viabilizarse, pero es el Departamento Nacional de Planeación el que certifica si los proyectos son viables. Para efectos de la aprobación de los proyectos, tienen que estar en concordancia con las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Hay un banco de programas y proyectos por donde tienen que pasar también los proyectos que están en trámite, y lo administra el Departamento Nacional de Planeación. Y como si fuera poco, el presupuesto bianual de gastos, que lo debe aprobar el Congreso de la República, es de iniciativa del Ministerio de Hacienda, y si el
Congreso no lo aprueba, queda aprobado el que haya presentado el gobierno nacional. Luego es evidente, y podríamos detallar más cosas, que todos estos pasos constituyen un colador para que solo corone con éxito aquel proyecto, ¿sí?, que tenga 20 veces el beneplácito del gobierno nacional, o si no el trámite es imposible de cumplirse. Pero además aparecen unos órganos colegiados, también calculados para generar la ficción de que el poder está en los departamentos y en los municipios. Son órganos colegiados de 3 niveles, de 3 grupos de participantes: gobierno nacional, departamentos y municipios, o de pronto universidades, dependiendo de algún tipo de fondo especial. Y allí se necesitan 2 votos para poder determinar, y es obvio que el único que tiene poder para determinar esa mayoría de votos es el gobierno nacional. Presumir que los alcaldes y los gobernadores solos puedan hacerle esa mayoría al gobierno nacional, por supuesto que realmente no constituye una idea que sea creíble. O sea que entonces, resumo hasta donde voy, el gobierno nacional define, a través de planeación nacional o de los ministerios o lo que sea, define qué proyecto sobrevive y qué proyecto no sobrevive, cosa que significa también que muchos municipios podrán presentar, o departamentos presentar un proyecto 1 y 1000 veces, y que el proyecto no se termine realizando. Digamos que la disponibilidad presupuestal también la define el Ministerio de Hacienda, porque podría haber una congestión de proyectos que requieran más recursos que los disponibles, y es el Ministerio de Hacienda el que termina definiendo. El tema de las regiones. Esto desde el principio se ha presentado como un asunto de regiones, que fue lo que le enfrentaron a los municipios y a los departamentos. Pero es bueno que los colombianos sepan que en Colombia no hay definición legal de las regiones. O sea, la región no existe como un ente político, como un ente administrativo. Y lo que nos ha dicho el gobierno nacional es que además las regiones podrán ser temporales e incluso entre no vecinos, espontáneas, flexibles y dinámicas. Luego una región termina siendo lo que se le antoje al final al gobierno nacional, y tiene, a mi juicio, una razón de ser su existencia, pues su existencia retórica, como he explicado, y es que detrás de las regiones lo que se ocultan son los intereses del gobierno nacional y los proyectos del gobierno nacional. Y yo repito, no me opongo a que haya gobiernos de importancia nacional, pero aquí lo que hay es un debate entre los intereses y las capacidades de definición municipales y departamentales, y los intereses y las capacidades de decisión del gobierno nacional, y en esto, por supuesto, lo local sale tremendamente desfavorecido. En lo que tiene que ver con el reparto de la plata, hay varios fondos. Al respecto, digamos, de momento esto, en el transcurso de la discusión del articulado, pues podremos mirar con más detalle ciertas cosas. De momento llamemos la atención sobre un par de hechos protuberantes. El gobierno nacional, y yo en esto quiero repetir la crítica que hice cuando miramos esto en Cúcuta, el gobierno nacional presenta porcentajes, que es 70-30%, dependiendo de necesidades básicas insatisfechas o población, o en otro fondo agrega desempleo, etcétera, pero no nos entrega las simulaciones en términos de plata de lo que eso significa. Eso es un estilo indebido, a mi juicio, en lo que tiene que ver con las exposiciones de motivos, señor jefe de planeación y señor ministro de Minas, y al doctor Echeverry, que no lo veo. Porque es obvio que un porcentaje, 60, 40 o 70, 30%, pues quiere decir más o menos, dependiendo de cuánta plata se esté hablando. Nos decía el ministro Echeverry que ellos, cuando hicieron sus cuentas, hacían la simulación e iban ajustando un poco a ojo, que es como tiene que hacerse esto, pero resulta que al Congreso no le dan esa posibilidad. Y en lo que hemos visto de la ponencia, donde se hace una modificación en esos porcentajes, la manera como se reglamenta, les digo, senadores y representantes de la Cámara, para que lo miren, mantiene el reparto anterior. Y esto es de especial gravedad, porque entre un porcentaje y el otro, la diferencia para ciertas regiones dominantes del país es bien notoria, ¿sí? Porque lo que vamos a ver también en el transcurso del debate es cómo es que van a llegar estos dineros. Y digamos una cosa que se me olvidaba mencionar desde el principio, no es cierto, como dijo el ministro Echeverry, que la mermelada de las regalías se iba a distribuir equitativamente por toda la tostada del territorio nacional. Está clarísimo que va a haber sitios del territorio nacional a donde no le va a llegar mermelada,
o si mucho el aroma. Otros donde va a llegar con capas tan delgaditas que no se va a ver, y otros sitios donde va a tener morro, se va a concentrar notoriamente. Y si sucede que al modificar los porcentajes suena mejor, pero en la ejecución de esos porcentajes no hay modificación, y aquí tengo la gráfica de las diferencias, y son unas diferencias bien notorias en un gráfico, ¿sí?, de picos, etcétera, con respecto a lo que está sucediendo. Pero hay un punto sobre el cual quiero detenerme, que tiene que ver con lo que mencionaba antes. En el primer proyecto del gobierno, el gobierno dijo que para proyectos locales, en el fondo de compensación, y solo en el fondo de compensación, porque en el fondo de desarrollo regional no hay un peso para proyectos locales solo en el fondo de compensación, que es un fondo que va a terminar desapareciendo y que no tiene todos los recursos, habría máximo el 10% de los recursos. Máximo no quiere decir que sea el 10%, quiere decir que puede ser el 0%. Pero que no puede pasar del 10%. Entonces, de esas frases, de esas palabras truco que se usan mucho en el Congreso. Como algo se dijo de esto en Cúcuta, el gobierno proclamó un gran cambio, y entonces ahora nos dice que es hasta el 30%, pero hasta también quiere decir que puede ser 0%, o sea, máximo y hasta son de esas palabras truco que pueden significar exactamente cero de lo que se está planteando. Llamo la atención sobre esto, porque incluso si se cumpliese ese hasta 30%, si se llegara al 30%, eso equivaldría apenas el 7% del total de los recursos de todo el sistema general de regalías, lo que demuestra lo que he venido yo sosteniendo desde el principio, que esto es una cosa contra los proyectos chichigüeros, y claro, contra los contratistas chichigüeros y los alcaldes chichigüeros, y por supuesto en beneficio de los macroproyectos, los macrocontratistas y los macroalcaldes. Y soy en esto enfático porque esta es parte de la discusión nacional. Es decir, todos sabemos que en una economía de mercado como la nuestra hay una disputa por quién controla y ejecuta los recursos públicos. Y si los ejecutan los macrocontratistas o los microcontratistas en todas las políticas de privatización, y eso debiera ser tema de debate, y no se presenta como tema de debate, cuando todos sabemos que el libre comercio y el neoliberalismo va en la idea de que lo único eficiente es el monopolio y la transnacional. Entonces aquí puede terminar sucediendo por la vida de esto, senadores y representantes y colombianos, que todo este sistema general de regalías les sea entregado a los monopolios en su ejecución y particularmente a las transnacionales dentro de la lógica del plan del libre comercio, y esto se debería discutir, porque a mí no me da lo mismo que una vía la construya la ingeniería nacional de una capital de departamento o de un municipio, a que la construya un monopolio y a que la construya una transnacional, y más cuando, presidente, esto es muy tenaz, ¿no? Sí, es muy tenaz. Yo le pediría sobre todo a quienes no son congresistas que nos ayuden, porque que el congresista esté hablando no me parece bien, pero vaya y venga, pero que nos importen a alguien a quien nos hable sí es como melancólico, ¿no? Por favor, le pedimos a todos en el recinto respeto con los senadores. Senador Robledo, tiene la palabra, senador Robledo, por favor. Bueno, pero y entonces estaba señalando que aquí hay todo un tema de discusión que dejo planteado. Las normas, además, y esto llama mucho la atención, están calculadas para que se pueda privatizarlo todo. Los privados pueden formular proyectos, como las entidades públicas. El Departamento Nacional puede delegar en terceros, mirar qué proyectos cumplen y qué no cumplen. Eso es también una medida de privatización. La sostenibilidad, ya lo señaló la senadora Marisa Martínez, señala, y esto es un horror, que es condición característica para que los proyectos puedan realizarse, que su sostenimiento sea rentable en la vía de la privatización. Esto es inaudito. Es decir, aquí hay un montón de proyectos en Colombia que son de extrema importancia de realizarse, pero que no pueden ser rentables en la lógica esa barata de la ganancia privada. Es que estamos aquí legislando, este es el Estado colombiano, esta no es la tienda de Don Pedro. Luego, esa norma me parece realmente inaudita. La fiscalización puede ser privada, nos dijo el ministro de Minas el martes pasado en la Comisión Quinta del Senado. Los ejecutores, y ahora me voy a referir a los ejecutores, también pueden ser privados. Este es un debate que hay que hacer, porque es que el problema de lo privado tiene que ver con varias cosas discutibles. La primera, los privados en estos casos no actúan por los costos de la gerencia y de las secretarias y de los contadores y de los ingenieros y del buldocero. No, ellos ejecutan y actúan por esos costos más la ganancia. Entonces, cuando un privado
construye una vía y además de cobrarnos el bulldozer, el gerente, el maquinista, nos cobra una utilidad que puede ser del 15, del 20 o del 30%, lo que quiere decir es que ese mismo porcentaje se hace de menos vía. Si es el 30%, es el 30% de menos vía si estamos hablando de una carretera o de cualquier proyecto. Luego esto debería discutirse. Pero además, en el tema de la corrupción, y a eso sí que me voy a referir al final de esta intervención, sí que hay cosas que discutir con respecto a la privatización y estas políticas que se están planteando. Además se plantea, y esto es para echarle mucho ojo también, senadores, el problema de los ejecutores de los proyectos. Los proyectos ya han dicho ellos que van a ser de tipo regional. Yo les llamaría de tipo nacional, pero bueno, en este momento no importa esa discusión. Supongamos que hay un proyecto que cruza, han dicho, un ferrocarril, no sé para qué, de Riohacha a Urabá. Entonces aquí aparece una discusión, entonces es de todos esos departamentos y cada departamento va a aportar una plata de esta del Fondo de Regalías. Entonces aparece una discusión, ¿qué ente ejecuta el proyecto? Tiene que ejecutarlo o un departamento, o un municipio, o la nación, porque las regiones no son entes administrativos ni políticos. Entonces aparece una discusión que es obvia. Cada uno va a poner una parte de la plata, pero ¿quién la va a ejecutar? El gobierno aquí nos dice en este proyecto de mayorías, nos dice que esto se va a resolver según la ley 80. Esa es una manera de evadir la responsable de decir con nombre propio quién lo va a ejecutar. Pero en cualquier análisis de la ley 80 lo que queda claro, señor presidente, es que lo va a ejecutar la entidad más poderosa. Eso es lo que quiere decir la interpretación. O sea que en el caso del ejemplo que acabo de poner, ejecutaría Barranquilla. Y claro, es un ejemplo que estoy poniendo y no tengo nada contra Barranquilla. O en el caso de la región de Caldas y Antioquia, ejecuta Medellín. O en el caso de la región de los Santanderes, seguramente Bucaramanga, y así en cada caso habrá que mirar quién ejecuta. Pero también puede ejecutar el gobierno nacional. Es decir, si la norma es estricta, de acuerdo con la ley 80 lo que dice es, ejecuta el más capaz, y el más capaz para estos efectos es el que tiene más músculo, digamos, administrativo. Luego podríamos terminar en que ejecutara el gobierno nacional y se acabaría de configurar la idea que yo tengo, y es que este es un proyecto de fortísima centralización de todo, de absolutamente todo. El Fondo de Ahorro y Estabilización, y ya voy terminando, señor presidente, es una cosa a la que tenemos que echarle ojo. Este es un fondo que va a manejar un platal, va a manejar un 30% de los recursos de regalías. También digamos aquí una cosa que es importante: a los colombianos y a los gobernadores y a los alcaldes les han metido el cuento de que van a manejar estas platas, y ya hemos visto que no es así. Pero además es que el 50% de los recursos no se va a repartir por la vía de gobernadores y alcaldes, porque se va a quedar uno en un fondo de pensiones, otro en un fondo de ciencia, y el 30% se va para el exterior a un fondo de ahorro y estabilización petrolera. Yo en mis debates anteriores, no lo voy a repetir aquí, he puesto muchas dudas con respecto a la conveniencia de que un país pobre se ponga a ahorrar plata, porque que ahorren a los que les sobran los recursos, uno hasta le entiende su lógica, pero decirle a un ciudadano pobre de Colombia que no se puede hacer su puente o su vía o su escuela o su puesto de salud porque la plata la estamos dejando en la banca, depositada en la banca extranjera, pues es bien discutible. Pero aquí lo que quiero discutir es una cosa que me llamó mucho la atención en el cambio del proyecto a la ponencia, senadores. Y es que la impresión que me queda, y espero que aquí traigan al gerente del Banco de la República que nos explique esto, y es una petición formal que le estoy haciendo, señor presidente de la comisión, es que mi idea es que aquí, para manejar este fondo de ahorro y estabilización, lo que se está creando es una especie de fondo de inversión para especular con los recursos. Ministros y jefe de planeación, les pido el favor que me escuchen. Estoy diciendo que todo me indica que lo que se va a montar es un fondo que no se va a mover con la lógica de un fondo público, donde el riesgo es lo determinante y casi que lo único que define, y nos vamos a meter o se van a meter en un fondo para arriesgar especulando en el mercado mundial financiero. Y esto sí me lo tienen que explicar bien despacio, porque es que se puede terminar es perdiendo la plata. Dice el articulado que nos entregaron que ese fondo se regirá por las normas del derecho privado, que estará fundamentalmente en el extranjero, que asumirá compromisos no de fines, sino de medio, o sea que no se compromete a que las cosas salgan bien,
que si sale mal de los propios activos, llamemos del fondo, se pagará la administración y no de sus utilidades. Que habría que actuar, dicen textualmente, entre comillas, como un inversor prudente. Esas son lógicas de especulación financiera. Yo no veo esto como lógicas de Estado y por eso pido que aquí me traigan la gerente del Banco de la República que nos explique con detenimiento esto. Que habrá periodos en que el fondo podrá tener rentabilidades negativas, o sea que el fondo podrá perder plata y eso está autorizado por el manejo. Que habrá que hacer inversiones con objetivos de riesgo, entre comillas, objetivos de riesgo, entre comillas. ¿Por qué vamos a introducir el riesgo adentro de esto? Que el comité de inversores será Minhacienda, Minminas y otra vez el Departamento Nacional de Planeación. Y que podrá invertir textualmente, repito entre comillas, podrá invertir los recursos en todo tipo de activos, incluidos derivados y repos y simultáneas y transferencia temporal de valores, y que podrá haber una estrategia de inversión de los recursos en función de la rentabilidad y el riesgo. Este es un asunto que yo le pido al Senado que miremos con todo detenimiento, ¿sí? Porque probablemente lo sensato sea tomar una determinación y es que se invierte con cero riesgo, donde las rentabilidades son menores, pero el riesgo también desaparece o por lo menos es casi inexistente. Yo quisiera que esto lo miráramos con todo el detenimiento. Por último, este punto que es un punto crucial, el de la fiscalización de estas platas. Ya vimos la salida desafortunadísima del ministro de Hacienda el jueves pasado porque se puso bravísimo, porque la Contralora dijo que había que bregar a mejorar la fiscalía y que debía estar la Contraloría. Y el ministro de Hacienda se puso como un tití, que se dice, curioso. Tenemos un problema gravísimo en Colombia, todo el mundo dice, y con mucha razón, que aquí se roba todo el mundo la plata o mucha gente se roba la plata mejor. Y cuando alguien habla de controlar, Echeverry se pone bravísimo, en vez de asumir una actitud tranquila, etc. Bueno, entonces miremos un poco de qué se trata este punto, que también creo que lo deberíamos mirar con detenimiento, porque en esto el proyecto y la ponencia, a mi juicio, es muy mediocre. Aclaremos primero esto. Se trata de controlar dos cosas. Una cosa de la que se habla mucho en Colombia, que es el gasto de los recursos de regalías. Todo el día en Colombia se habla del gasto y que se pierde la plata. Ayer en televisión hubo una nueva noticia, otros como 60.000 millones, entiendo, perdidos. O sea, la ejecución de la plata. Y claro, hay que buscar que no se roben la plata ahí, ni que la malbaraten, ni que se gasten cosas que no deben ser. Pero aquí hay otra parte de la discusión que no es menos importante, o que si se quiere es más importante. Es que la plata también se puede perder porque no la paguen las que la tienen que pagar, los de las regalías. Yo el martes pasado en un debate en la Comisión Quinta expliqué cómo la Contraloría General de la República sostiene que el gobierno de Colombia le cree a las transnacionales de la minería y del petróleo por fe. Por fe. O sea, es tan mala la auditoría, tan mediocre, tan absurda en su normativa y en los recursos de personal que tiene. Fallan dos cosas. La normativa está montada para que se roben la plata, y me excusan la forma directa como lo que estoy diciendo. El que no se robe plata en el negocio de las regalías es un ángel. Es más fácil quitarle un sonajero a un niño, ¿sí? O es más fácil, mejor, quedarse con la plata de las regalías que quitarle un sonajero a un niño. Ese es el diagnóstico que hay. Dice el director de la DIAN, cuando entremos a discutir este artículo voy a leer eso, 13 glosas a empresas mineras y petroleras, donde hay glosas tan graves como que se traen equipos de Venezuela y Ecuador robados para hacer fraude en los impuestos. O sea, estamos hablando de problemas extremadamente graves en el ingreso de regalías. Y ojo, ¿saben qué propone el gobierno nacional? Nada. Que eso lo manejen la ANH y la ANM, que es la nueva, la de minería que están creando. Y que se pueda hacer esa auditoría con privados. Esto es un asunto para poner los ojos, porque si no entra la plata de regalías que debería entrar, pues por supuesto que es una cosa de extrema gravedad. Igual o peor, si se quiere, de mayor gravedad que si se pierde a la hora del gasto. Bueno, y en cuanto al gasto, ya lo señaló la Contralora y yo me uno a ese reclamo, lo que hay también es muy malo. Lo que hay es muy malo porque no incluye la propuesta, la presencia de la Contraloría General de la República, que es la única
que puede, o que es mejor, quien tiene los mejores recursos para hacer una auditoría fiscal con todo rigor y con toda seriedad. Pero esto tiene un agravante, es que la Contraloría le hizo una especie de monitoreo a las hazañas de planeación nacional, que es la que ha estado cuidando la plata en estos años. Y resulta que el resultado todos sabemos que es horrible. Todos los colombianos dicen, se roban la plata de la regalía. Bueno, si se la roban, Planeación Nacional tiene que ver con eso, porque hoy se supone que eso lo impide Planeación Nacional. Planeación Nacional además tiene, por ejemplo, el año pasado cerca de 500 funcionarios en esto. O sea que tampoco nos digan que es que hay unos que vigilan sin funcionarios. No, esto es con funcionarios. Y hay que poner los funcionarios que se necesitan. Me decía a mí un empresario ayer, yo le pregunté, oiga, ¿ustedes cuánto gastan, señor empresario, en fiscalización de los recursos? Me dijo, senador, hay que gastar lo que se necesite, porque o si no se roban las empresas. Y al Estado también se lo roban si no se fiscaliza como debe ser. Ahora, ¿cuál es el peor error de Planeación Nacional en su fiscalización? Es que fiscaliza con contratación privada. Y entonces lo explica la Contralora, dice, no le ponen ni cuidado. O subcontrata la Fiscalía. Bueno, eso es lo que dice la Contralora, ¿no? Bueno, inclusive aparecen 2 firmas de auditoría de esas, son firmas vinculadas con los NULE. Es la información que tengo aquí. Si no, ahora le dan la palabra, estése tranquilo, ¿sí? Pero bueno, no, por eso, no parece, no parece, ¿sí? Vamos pero terminando, al punto que nos interesa llegar, señor director de Planeación, es que nos pongamos todos de acuerdo en que vamos a hacer una cosa seria en esto de la auditoría. Ese es mi llamado. Finalmente yo no estoy haciendo otra cosa aquí que llamar la atención sobre una cosa, para que la auditoría sea primero en el ingreso de los recursos, es decir, en lo que pagan las mineras y las petroleras, súper dura esa auditoría, que no se pierda un peso. Y segundo, súper dura la auditoría también para que no se pierda ni un peso en la ejecución. Y para eso, a mi juicio, y este es un debate de fondo, esto hay que hacerlo con funcionarios del Estado. Y no me van a meter el cuento de que en Colombia no se consiguen funcionarios del Estado pulcros, inteligentes, trabajadores que sean capaces de cumplir esa función como se debe cumplir. Como se debe cumplir. Por último, 2 cosas más. El proyecto tiene unos micos, señor presidente. El ministro Cárdenas en Cúcuta me dijo que el mico de bajar las regalías de ciertos minerales lo iban a retirar porque a él también le parecía, no usó la palabra mico, pero le pareció que eso debía ser objeto de otro proyecto. Y el proyecto contiene la posibilidad de bajar 40% las regalías, por ejemplo, de los crudos pesados y en general de los hidrocarburos no convencionales. O sea, ese es un debate grande, bajar las regalías, que ya son bien malas, en 40%, pues por supuesto que es bien discutible. Deben estar de fiestas, dije yo, en Cúcuta, los de Pacific Rubiales, para poner un ejemplo. Pero bueno, son 2 discusiones, si es conveniente y segundo, si es aquí, no es aquí. Eso es un mico. Y es un mico también lo que están estableciendo para los precios base de liquidación de regalías, desreglamentándolos todavía más, debilitando la ley y transfiriéndole el poder a la ANH y a la ANM. Yo creo que eso es equivocado. Pero no solo es equivocado porque debilita, por supuesto, el control de estos recursos, sino porque es otro mico. Ministro Santamaría, eso no puede estar allí. Y no puede estar allí por esto, porque el acto legislativo dejó claro que eran 2 leyes. El acto legislativo con toda claridad dice, son 2 leyes. Una, para las condiciones para la explotación, que son estos 2 asuntos a los que me he referido anteriormente. O sea, ¿cuántos son las regalías? Y cómo se calculan estas cosas, esos son de condiciones de explotación. Y la otra ley es esta que estamos tramitando, que tiene que ver con la distribución. O sea que estamos violando la Constitución por una parte, pero de otra parte es un mico porque no contiene unidad de materia. Usted me lo reconoció en Cúcuta, por lo menos para el primer aspecto. Y por último hay una cosa que yo todavía no logro, ya termino, presidente, que no logro entender. Estoy simplemente, fíjese, usted no estoy sustentando a fondo, simplemente dejando enunciadas cosas y ya termino. Está muy bien, senador. Se repiten unos artículos de una ley, de la ley 141, que le prohíbe a los entes territoriales gravar a las mineras y a las petroleras. Yo no entiendo si la ley está vigente, porque hay que volver a aprobar los 2 artículos textualmente igualitos. A mí eso alguien me lo tiene que explicar, es una lógica legislativa bastante curiosa. ¿O es que tienen programado derogar esa ley o qué es lo que está sucediendo? En conclusión,
Pues no voy a repetir las razones, pero por todo esto, pues mi ponencia o la ponencia nuestra del Polo Democrático Alternativo a este tema es una ponencia negativa. No me he referido a una cosa que se va a referir mi colega, el senador Hernando Hernández, sobre si se hizo o no se hizo consulta previa a las comunidades indígenas. Él sostiene, como líder indígena que es, que no se hizo consulta previa a las comunidades indígenas, luego el trámite es inconstitucional, porque esa consulta previa la ordena la OIT, ¿sí? Es parte de la Constitución Nacional y esa consulta no se ha hecho. Yo dejo hasta aquí, ya después, presidente, en cada uno de los artículos iremos viendo pues los detalles del debate. Muchas gracias, senador. Gracias, señor presidente. A ver, empecemos por decir que esta ley reglamentaria del acto de regalías resultó ser peor que mis peores advertencias y mis peores preocupaciones. Ya aquí le han dado un par de puntadas a eso, porque el acto legislativo fue muy malo, pero esta norma reglamentaria, como vamos a ver, empeora, digámoslo así, el acto legislativo. Bueno, primero se confirma una cosa que ya estaba clara, que es un golpe a las regiones productoras, a los departamentos y municipios productores, y en las normas se agrava, pero digamos que ese golpe ya ha sido señalado aquí y es conocido. Se confirma que se despoja a los municipios de Colombia de unos derechos que tenían. A los municipios de hoy y a los municipios de mañana se los despoja de esos derechos, como vamos a ver. Esto, por supuesto, que a mi juicio es bien grave porque constituye una lógica bien poco democrática en lo que tiene que ver con el manejo de los recursos públicos. Se confirma otra cosa que advertimos, que se va a acoger estos recursos, que en muy buena medida eran para obras de tipo local, muy importantes, pero de tipo local, proyectos chichigüeros, que ha llamado despectivamente el ministro de Hacienda, y repito mi definición, un proyecto chichigüero es como llama un magnate algo muy importante de un pobre. Aquí prácticamente desaparecen los proyectos chichigüeros y todos se vuelven proyectos del interés nacional. Repito, no me opongo a que haya proyectos del interés nacional. Y ya vamos a ver que para proyectos del interés local apenas se destina una suma insignificante. Va también señalado allí que los proyectos tienen que viabilizarse, pero es el Departamento Nacional de Planeación el que certifica si los proyectos son viables. Para efectos de la aprobación de los proyectos, tienen que estar en concordancia con las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Hay un banco de programas y proyectos, por donde tienen que pasar también los proyectos que están en trámite y lo administra el Departamento Nacional de Planeación. Y como si fuera poco, el presupuesto bianual de gastos, que lo debe aprobar el Congreso de la República, es de iniciativa del Ministerio de Hacienda, y si el Congreso no lo aprueba, queda aprobado el que haya presentado el gobierno nacional. Luego es evidente, y podríamos detallar más cosas, que todos estos pasos constituyen un colador para que nacional, pero sí discuto por qué se financian con los recursos que deberían favorecer a los más débiles del país. Y en tercer término, y esto es bien notorio, el grado de dictadura del gobierno nacional sobre la administración de estos recursos es casi que inaudita. Es casi que inaudita, señor presidente, porque todo está medido, como voy a explicar, minuciosamente, para que solo se pueda hacer lo que quiera el gobierno nacional, y en muy buena medida los municipios y los departamentos son convidados de piedra en una maraña de pasos, todos calculados para que en cada paso el gobierno nacional imponga su punto de vista. En primer término, hay una gran comisión, que es la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, donde se esto del control del gobierno nacional está diseñado para que parezca que no.
Entonces, en esa comisión, por ejemplo, general de regalías, hay 7 votos, 4 no le pertenecen al gobierno nacional, pero se exige una votación calificada que hace que nada se pueda hacer sin permiso del gobierno nacional, y la Secretaría Técnica la hace el Departamento Nacional de Planeación con un inmenso poder. De paso, digamos que le dan tantos poderes a Planeación Nacional en además de todos los que ya tiene, que no me sorprendería que Planeación Nacional pueda terminar hasta haciendo empanadas en el ordenamiento jurídico colombiano, porque la autorizan para todo. Ni que fuera de maravilla la experiencia que la Nación ha tenido con Planeación Nacional cuando ha sido realmente bastante negativa. La formulación y la presentación de los proyectos, que es lo que tendría que hacer un municipio o un departamento que quisiera realizar un proyecto, se tiene que hacer por las metodologías y lineamientos del Departamento Nacional de Planeación. Los proyectos tienen que estar en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, lo que quiere decir que tienen que ser proyectos del interés